Un silencio ominoso envolvía la costa, quebrado solo por el golpeteo incesante de las olas contra las rocas. La noche era cerrada, sin luna que iluminara el panorama. Se decía que el mar allí tenía un lamento perpetuo, un rumor ancestral que hablaba de cosas imposibles. A la distancia, algunas barcas de pescadores regresaban presurosas, temerosas de lo que podía surgir cuando la oscuridad reinaba. Las linternas en el muelle temblaban con el viento salino, como si algo en el aire las forzara a parpadear, a dudar de su propia luz. Un anciano con el rostro curtido por décadas de faena marítima sentía un escalofrío recorrerle el cuerpo cada vez que dirigía su mirada al horizonte. Sus manos se aferraban a la baranda de madera agrietada, recordando historias antiguas que le contaba su abuelo cuando él apenas aprendía a anudar redes. Historias de un barco fantasma que aparecía de pronto, iluminado por una fosforescencia retorcida y acompañado por un lastimero canto que hiela el alma. Nadie estaba completamente seguro de la veracidad de aquel relato. Sin embargo, en la localidad corría la leyenda de que una embarcación, conocida como el Caleuche, merodeaba sin rumbo, casi flotando con un rumbo errático entre la neblina. Según decían, parecía hecho de madera antigua e iluminado por faroles que despedían un resplandor sobrenatural, como pequeñas llamas verdes o azules. Quienes lo escuchaban se estremecían al imaginar el rechinar de las cuadernas al balancearse sobre el oleaje. Afirmaban que sus velas se hinchaban con vientos imposibles y que, a veces, se podía escuchar la tripulación gritar desde cubiertas desconocidas. Se contaban anécdotas de marineros que desaparecían cuando el barco cruzaba su ruta, atrapados en una dimensión oculta bajo sus tablas, condenados a vagar por la eternidad. Alguien afirmaba haber visto rostros difusos en la cubierta, siempre envueltos en bruma, sin pertenecer a este mundo. Esa noche, la negrura era tan profunda que resultaba complicado distinguir la línea del horizonte. El aire parecía cargado de electricidad. De pronto, un golpe de viento sacudió el muelle. Como si ese viento tuviera la fuerza para hacer crujir hasta la propia tierra, un quejido sordo se propagó por cada viga. El anciano sintió que algo lo llamaba a internarse en la noche, a mirar hacia donde no debía, pero no pudo contener esa pulsión de examinar las sombras sobre el océano. Caminó lentamente, dejando atrás las pocas luces del puerto. Sus pasos resonaban en la pasarela de madera con un eco hueco y premonitorio. El olor a sal se intensificó y en el cielo apareció un resplandor extrañamente verdoso. No era el reflejo de la ciudad ni la luz de la luna oculta por las nubes, se agitaba como un destello lejano cargado de malicia. El corazón se le aceleró. No estaba solo. Otros pescadores, más jóvenes e incrédulos, comenzaron a reunirse junto a él, alertados por esa extraña luminiscencia. Un rumor sordo llegó hasta sus oídos, un canto que no sonaba a música humana, sino a un lamento traído por los fantasmas del mar. Algunos retrocedieron, persignándose con manos temblorosas. Alguien recordó las advertencias de los viejos: si escuchas el llamado del Caleuche, no respondas, no vayas hacia él. Pero la curiosidad germinó en sus mentes, como si algo más poderoso los empujara a seguir adelante sin poder resistirse. Uno de los pescadores creyó ver una bandera desgarrada ondeando en la penumbra, mientras otros distinguían sombras moviéndose en una cubierta difusa. La fosforescencia espectral se acercaba. Podía sentirse un cambio en la temperatura, un frío que calaba hasta los huesos y que no podía explicarse por la brisa marina. De pronto, el perfil de un barco cobró forma ante sus ojos. Era una nave antigua, con la madera ennegrecida por siglos de uso y velas que ondeaban sin necesidad de viento, iluminadas por una aura verde incandescente. Las cuerdas estaban cubiertas de musgo y algas, como si hubieran sido arrancadas de lo más profundo del océano. La popa, alta e imponente, ostentaba tallados de criaturas irreconocibles, rostros contorsionados que parecían gemir de dolor. El rechinar de la madera era casi ensordecedor, un gemido prácticamente vivo que hablaba de un interminable sufrir. El anciano contuvo la respiración. Sintió que algo lo observaba desde la cubierta principal. No había ojos claramente humanos allá arriba,
pero algo se movía entre las sombras, algo que emitía una presencia opresiva, sofocante. La embarcación se aproximaba de manera silenciosa, flotando sobre ondas imperceptibles, como si desafiara las leyes naturales. El anciano quiso volver corriendo, pero sus piernas se clavaron en el suelo. Un pescador más temerario dio un paso al frente, con la intención de iluminar al monstruoso buque con su linterna. Sin embargo, la luz pareció apagarse al instante, tragada por la tiniebla. De entre la bruma surgió un crujido tan desgarrador que pareció partir el aire, seguido de breves destellos de sombras con forma humana o, quizá, deforme. Un murmullo ininteligible atravesó la escena, como si una docena de voces lejanas hubieran intentado comunicarse sin un lenguaje reconocible. El primer impulso de muchos fue huir. Sin embargo, la curiosidad y el pavor se mezclaron de una manera turbulenta, inmovilizándolos. Desde la cubierta del caleuche se dibujó una silueta, un espectro envuelto en hollín y espuma marina, con ropas de marinero deshilachadas y ojos hundidos en cuencas vacías. Bajó una escalera inexistente, como pisando el aire, y se acercó hasta quedar a pocos metros de distancia. Una hedora putrefacción se esparció por todos lados, revolviendo el estómago de los testigos. Aún así, nadie pudo reaccionar. La silueta abrió la boca y exhaló un susurro que hizo temblar la sangre de quienes lo escucharon, un canto de pesadumbre cuyo eco evocaba tormentas olvidadas y náufragos en pena. Ese murmullo abrazaba la mente de cada persona, provocando una sensación de ahogo y desesperanza. Uno de los más jóvenes soltó un grito histérico y retrocedió, pero tropezó con un saco de redes abandonado. Cayó al suelo y, sin dejar de mirar a la figura, gateó desesperado lejos del muelle. La silueta espectral giró su atención hacia él con un movimiento inhumano, casi retorciéndose. Algo semejante a un brazo se extendió, señalándolo, y un bramido sordo explotó en la noche. La bruma pareció espesarse, formando tentáculos de vapor que se abalanzaron sobre el muchacho. Se escuchó un alarido de terror que pronto se truncó, sofocado en la niebla. Los demás retrocedieron, incapaces de comprender qué sucedía exactamente. El anciano sintió una punzada en el pecho mientras observaba cómo la silueta regresaba a la cubierta con la misma lentitud, como si cada paso obedeciera a un ritual ancestral. Entonces, una fuerza invisible pareció cobrar vida alrededor del muelle. Las tablas crujieron, los faroles se apagaron, y el aire se llenó de un bramido que recordaba un choque de metales oxidados. Solo quedaron algunos destellos de los ojos aterrorizados de los pescadores en la penumbra. El caleuche, imponente, empezó a rodear el muelle en círculos, como un depredador acechando a su presa. El agua adquirió un tono oscuro y aceitoso, al tiempo que aparecían burbujas en la superficie. Un sonido repetitivo, semejante a cadenas arrastrándose por el fondo del mar, envolvía el lugar. De la estructura arcana emanaban lamentos de seres atrapados, suplicando liberación, mezclados con risotadas de otros que parecían gozar de aquel tormento. Un segundo bramido retumbó en la noche, más feroz que el anterior. Varios pescadores, dominados por el pánico, corrieron despavoridos hacia el pueblo, pero el anciano permaneció inmóvil. Era como si aquel buque lo reclamara, como si le susurrara su nombre en un lenguaje al que no podía resistirse. Sus recuerdos se difuminaron, su niñez, los relatos de su abuelo, las advertencias de los antiguos. Todo se sumergía en un remolino de imágenes confusas. El aire le pesaba en los pulmones, e incluso respirar se tornaba difícil. El caleuche, entonces, se detuvo delante de él, presentándole su costado lóbrego, lleno de grietas y parches húmedos por donde se escurría un agua turbia. Un rechinar de maderas abiertas cimbreó el muelle y, desde la parte inferior del barco, surgió una serie de tablones como una pasarela improvisada. A pesar del terror que crispaba sus nervios, el anciano avanzó sin poder controlar su cuerpo. Cada paso sobre esa pasarela extraña crujía bajo su peso, como si protestara por aceptar a un vivo en su seno. Miró hacia abajo y vio un sinfín de brazos translúcidos asomarse a través de la madera, manos que se alzaban en un desesperado intento por aferrarse a su presencia.
Los lamentos se multiplicaban, rebotando en su cabeza y confundiendo sus sentidos. La seducción y el horror eran incontenibles, algo lo llamaba desde dentro y no podía luchar contra esa voz. Una vez en la cubierta, la escena era incluso más aterradora. Las velas se hinchaban con un viento inexistente y se veían manchas de sangre antigua que recorrían algunos de los tablones, como un registro de incontables víctimas. De las cuerdas colgaban trozos de tela y amuletos irreconocibles, quizás souvenirs de aquellos incautos que tuvieron la mala fortuna de cruzarse con el barco. El anciano divisó otras figuras, sombras que se deslizaban como si no tuvieran peso, con gestos involuntarios y miradas fijas en la nada. El ambiente olía a tierra mojada, sal rancia y desesperación milenaria. Trató de alejarse, de correr hacia la borda, pero la pasarela ya no estaba. El barco se movió con brusquedad, creando una inclinación que casi lo hizo caer. Las supuestas almas atrapadas soltaron un alarido colectivo, como si sintieran al nuevo invitado en su cárcel flotante. Un estruendo abrió las puertas de la cabina principal y un vendaval irreal arrojó el cuerpo del anciano al interior, golpeándolo contra el suelo. Sintió un dolor atroz en su brazo y su espalda, pero no podía dejar de arrastrarse para evitar que algo invisible lo tomara de los pies. La oscuridad de la cabina era total, interrumpida tan solo por relámpagos del mismo tono verdoso que alumbraba los mástiles. Detrás de un barril semipodrido creyó ver un rostro pálido, una mirada que transmitía un sufrimiento indescriptible. Ese rostro se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Mientras, en la orilla, quienes habían escapado empezaban a contar lo que habían presenciado, pero pocos les creían. Algunos decían que el anciano estaba ahora maldito, obligado a vagar con la tripulación. Otros aseguraban que, con un ritual apropiado, podrían rescatarlo. Sin embargo, la mayoría corría a encerrarse en sus casas, aterrados ante la idea de que aquel buque pudiese tocar sus vidas. Los rumores crecieron cuando, a la madrugada, se escuchó un estruendo en alta mar y se vio un último fogonazo verdoso que cruzó el cielo, acompañado de un eco que retumbó por los acantilados. Entretanto, en la oscuridad absoluta del barco, el anciano sintió que algo lo tomaba del hombro, una fuerza antinatural que le provocaba escalofríos. Un murmullo cercano le susurró palabras incomprensibles y el hedor a muerte volvió a hacerse insoportable. Una ráfaga repentina abrió una grieta en el casco, dejando ver el mar que los rodeaba. El agua se agitaba con violencia, golpeando contra las paredes del caleuche. Bajo la débil luz de ese resplandor verde, el anciano vio como un enjambre de sombras vivientes llegaba reptando por la brecha. Se aferraron a sus ropas, giraron sus rostros confusos hacia él y empezaron a arrastrarlo sin piedad. Intentó forcejear, mas la energía vital se le escapaba a cada movimiento, como si los espectros tomaran su aliento y lo convirtieran en parte de su agonía perpetua. No hubo grito final. Todo quedó sumido en el silencio más aplastante, en una niebla negra que cubrió la superficie del mar. Afuera, la noche también parecía petrificada por el terror. El caleuche, con su carga macabra y las almas que arrastraba en su interior, prosiguió su travesía espectral, dispuesto a acechar más puertos, más pescadores confiados y más viajeros que se aventuraran a navegar esas aguas malditas. Sus velas, infladas por un viento fantasmagórico, iluminaban con reflejos siniestros la ruta que seguía la embarcación, condenada a seguir vagando. Y así, ese barco descomunal se perdía nuevamente entre la bruma, sin que nada ni nadie pudiera detenerlo, dejando atrás el eco de los gritos y el temor clavado en la mente de quienes lo habían presenciado. Pronto, las historias se multiplicaron. Algunos aseguraban haber visto formas humanas colgando de sus costados. Otros decían que los gritos y los lamentos ya se escuchaban por la playa, incluso en noches serenas, como un llamado inevitable que atraía a los incautos. El pueblo se fue sumiendo en la ansiedad, la gente decidía no salir de sus casas cuando caía la oscuridad, cerraban ventanas y puertas, y rezaban para no escuchar aquel canto irreal e irresistible. Sin embargo, el saber popular dictaba que nada podía protegerte del caleuche cuando él decidía acercarse.
Siempre había forma de hallarte, ya fuera en alta mar o en la soledad de la costa. Y, cuando lo hacía, era imposible eludir su embrujo. Si escuchabas sus voces, quedarías marcado de por vida. Si lo veías de cerca, ya no había regreso. Con el paso de los días, la tensión envolvía cada rincón del lugar. Un silencio cómplice descendía al anochecer, invadiendo las calles. Se contaba que, a veces, las olas arrojaban restos de madera vieja en la orilla, trozos con marcas tenebrosas, grabados que parecían ser palabras de un idioma perdido. Nadie se atrevía a quemarlos o tocarlos. Se les dejaba allí, testigos mudos de un horror que superaba cualquier comprensión. El nombre de El Caleuche se susurraba con temor, y el simple acto de pronunciarlo en voz alta generaba escalofríos. La bruma marina se convirtió en una amenaza perpetua. Cada vez que se levantaba un banco de niebla en el horizonte, la gente temblaba, temerosa de que estuviera cerca el barco fantasmal. Y, con el tiempo, el anciano pasó a ser solo un recuerdo, una frase a media voz cuando alguien osaba preguntar por él. Un rostro grabado en la memoria colectiva que retrataba a un hombre con los ojos abiertos de par en par, presenciando algo que no debía mirar. Sin vida, sin calma, arrastrado a las profundidades de un misterio que se negaba a morir. Las noches se hicieron cada vez más largas, más tétricas, y la certeza de que el Caleuche seguía ahí, entre la bruma, impregnaba cada sueño, cada respiro, cada rincón de la desolada costa. No hubo redención ni misericordia, solo un eterno vaivén de olas que recordaba que, en el mar, existen fuerzas que escapan por completo a la razón humana. Quedaba la oscuridad, el crujir de la madera maldita y el terror que se apoderaba de quienes cruzaban su camino, sin escape posible y sin final esperanzador. De ese barco fantasma no se huye, él te encuentra y te reclama para siempre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.